Bienvenido a este taller de corrección básica de imágenes. En este taller fundamentalmente lo que queremos hacer es manipular imágenes que tengamos sobre los objetos artísticos o fachadas monumentales que queramos utilizar o analizar en nuestros paseos matemáticos, pues ver cómo podemos corregir algunos problemas típicos que podemos encontrarnos. Estas imágenes pueden ser que las hayamos tenido mediante nuestra propia cámara de fotos, saliendo a fotografiar los sujetos que nos interesan, o bien que la hayamos descargado de algún sitio de internet o algo similar. Para este taller vamos a utilizar un software, un programa de ordenador que se llama GIMP, un programa de ordenador que, como veis en su página web, lleva ya 25 años con nosotros desde sus primeras versiones. Es un programa bastante avanzado, tiene muchísimas opciones que es imposible cubrirlas en un taller tan breve como este. Nosotros nos vamos a dedicar a lo más básico, las correcciones más básicas que se pueden hacer. Y este programa tiene como gran ventaja de que es software libre, es gratuito, con lo cual no hace falta gastar dinero para poder hacer todas las manipulaciones que vamos a ver y otras mucho más avanzadas. Y bueno, podríais instalarlo en vuestro ordenador de manera muy sencilla, buscando aquí en este botón de descarga la que corresponda a vuestro sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Mac o ya sea Linux, aunque en concreto para Linux probablemente ya lo tengáis en el repositorio de vuestra distribución. Este programa podríamos decir que es el Photoshop, pero el libre. Realmente, como programa de edición de imágenes digitales, el programa más reconocido y más usado en el mundo es Photoshop, pero no porque este desmerezca o tenga muchas menos opciones que Photoshop, sino simplemente pues porque Photoshop consiguió en su momento una posición dominante en el mercado y de ahí no lo mueve nadie, todo el mundo lo usa y ya está. Sin embargo, es verdad que Photoshop cuesta dinero y para las transformaciones que vamos a presentar en este taller, pues como matar mosca a cañonazos. Sería como comprarse un Ferrari para llevar a los niños al cole, que no se puede hacer, pero no tiene mucho sentido. Con GIMP vais a ver que se pueden hacer pues, un montón, probablemente todas las modificaciones de imágenes que pudierais necesitar. No voy a cubrir yo en este pequeño vídeo lo que es la instalación del programa porque es de las habituales, se descarga el instalador, siguiente, aceptamos y se debería de instalar sin mayor problema. Así que pasamos directamente a trabajar con algunas imágenes y ver algunos ejemplos. En concreto os vamos a dejar una serie de ejemplos, de imágenes de ejemplos, estas de aquí, con las que trabajaremos. En principio, pues fotos como estas, pues vamos a corregir algunos problemas que tienen o hacerle algunas modificaciones. Voy a lanzar el programa GIMP y una de las primeras cosas que nos daremos cuenta es que este programa, en un principio, es un programa multiventana. Dependiendo de la versión que hayáis instalado vosotros, puede que esté en modo multiventana o en las últimas versiones también lo ponen en una única ventana integrada todas las herramientas, pero no deberíamos de sorprendernos porque tuviéramos 2 o 3 ventanas a la vez como estas de aquí en nuestro programa. Normalmente lo que necesitamos es esta de aquí, que es la vista principal del programa, donde cargarán las imágenes que vamos a estar manipulando, y también necesitaremos tener de más accesible la caja de herramientas. En caso de que al abrir vuestro programa se haya abierto alguna otra ventana distinta de gestión de capas o cualquier otra cosa, pues esa ventana la podemos cerrar. Si en algún momento perdéis la caja de herramientas porque sin querer la cerráis o lo que sea, pues en el menú de ventana siempre podéis volver a lanzar una caja de herramientas nueva. Os aparecerá, la podéis redimensionar y a la caja de herramientas también le podéis añadir algún empotrable que le llama típico, como por ejemplo el de opciones de herramienta, que suele ser habitual tener empotrado ahí. Entonces le damos a ver opciones de herramienta en ventana y la podemos arrastrar aquí abajo de esta ventanita de opciones. Así tenemos aquí las distintas herramientas que tenemos a nuestra disposición, o muchas de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, y aquí abajo las opciones de cada una de esas herramientas. Bueno, el programa GIMP, como ya os digo, tiene su ventana principal y obviamente para empezar a trabajar con una imagen, pues lo que hay que hacer es abrirla. En el menú de archivo abrir podemos buscar la carpeta donde tengamos nuestros ejemplos de GIMP, que os los hemos dejado para que los podáis descargar en el curso, y abrimos una de las
de las imágenes. Esta, por ejemplo, de aquí. Bueno, pues he cargado la imagen, me aparece aquí una previsualización, pero debo de fijarme, una de las cosas que tengo que hacer es fijarme la resolución que tiene mi imagen. ¿Qué significa la resolución? El número de puntitos, el número de píxeles que tiene tanto en horizontal como en vertical la imagen que yo acabo de cargar. Esa información me la da aquí en la barra de arriba, nos dice la imagen que hemos puesto, el tipo de imagen, sea color o blanco y negro o lo que sea, y me dice que esta imagen concretamente pues tiene 5.616 píxeles por 3.744, 5.600 en anchura, 3.700 no sé cuánto en altura. Sin embargo, yo ahora mismo la estoy viendo mucho más pequeña. La resolución de mi monitor es unos 1.300 píxeles de ancho y lo que ha hecho él es disminuirle un poco el nivel de zoom con el que estamos viendo la imagen para que me quepa completa. Aquí abajo, en la ventana principal, tengo un controlador que me permite elegir la resolución a la que quiero ver mi imagen y con las barras de slide puedo revisar cada una de las zonas de mi imagen. Entonces puedo cambiarle el nivel de zoom con el que veo la imagen al que más me interese, pues bueno, para tener una perspectiva, una vista más global de la imagen o fijarme más en algún detalle concreto. Incluso podemos darle un nivel de zoom más alto que el 100%, podemos darle un nivel de zoom de 400% y entonces pues vemos con una ampliación muy grande, pero como suele pasar en las imágenes digitales, voy a ponerlo incluso a 800, como suele pasar en las imágenes digitales, pues empieza a verse pixelada. Cada cuadrado de estos que vemos aquí corresponde a un puntito en la imagen cuando estamos al 100%. Pero bueno, podríamos verlo incluso a más resolución. Ojo que este zoom de aquí no es el tamaño de la imagen, ni mucho menos. Corresponde al nivel de zoom con el cual lo estamos viendo en el GIMP. Pero internamente, GIMP ahora mismo, esta imagen asume que tiene 5.600 puntos de ancho por 3.744. Bueno, pues simplemente que lo tengamos en cuenta. Una de las primeras cosas que tenemos, o una de las primeras transformaciones que nos puede ser útil en nuestros trabajos, es aprender a cambiar precisamente la resolución de la imagen. Ahora mismo hemos dicho que ocupa 5.600 puntos. Esa cantidad de puntos es una resolución bastante alta que nos puede venir bien para trabajos de impresión de alta calidad o algo así. Si vamos a incluir una imagen en un libro o si vamos a incluirla en un póster o algo similar que necesitan mucha resolución, bueno, pues le dejamos la máxima resolución posible y así tendremos pues gran detalle. Podemos ver gran detalle pues en cada uno de los elementos de la imagen que tenemos. Sin embargo, si la imagen va destinada, por ejemplo, a un medio digital, a una página web o a un documento que va a verse en una pantalla, una presentación estilo PowerPoint o algo así, utilizar una resolución tan grande como esta, pues lo único que va a hacer es que en realidad la imagen ocupe mucho espacio, sea muy pesada, sea lenta de descargar por internet y no vamos a ganar especialmente ninguna ventaja. Entonces, para esos casos es conveniente poder reducirle la resolución a algo más manejable. Ojo que cuando tú metes una imagen de alta resolución en una página web no quiere decir que se vaya a ver muy grande. La puedes ajustar el tamaño a lo que tú quieres, pero si es, digamos, que tiene que representarla el ordenador a menos resolución para que se vea más pequeña que la resolución nativa de la imagen, pues él mismo tendrá que transformar la imagen, con lo cual pues estamos haciendo un poco el tonto, estamos mandando información que no es necesaria para la visualización de la imagen. ¿Cómo podemos cambiarle la resolución a nuestra imagen? Pues existen varias maneras, pero quizá la más sencilla es en el menú Imagen utilizar la opción de escalar la imagen. Escalar la imagen. Escalar la imagen en realidad lo que nos va a permitir es cambiar la resolución de la imagen. Llegamos a esta ventanita aquí de opciones y nosotros podemos cambiar la resolución que tenemos de 5.000 por 3.000, pues podemos poner la cantidad que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a pensar que la voy a poner en una presentación y como el proyector que vamos a utilizar, pues no es un proyector de altísima calidad, de alta definición ni nada por el estilo, pues voy a bajar la resolución a 1500 píxeles de ancho. Si os dais cuenta, cuando he cambiado la resolución a 1500, como este candadito de aquí estaba cerrado, pues automáticamente me cambia también la altura para mantener la misma proporción entre la anchura y la altura de la imagen. Y bueno, hay otra serie de parámetros como la resolución o el tipo de interpolación que puede hacer para cambiar esa resolución. No nos vamos a meter ahí, simplemente le vamos a dar al botón de escalar y cuando lo hagamos
nos dará la sensación de que se ha hecho más pequeña, pero en realidad para el mismo nivel de zoom está más pequeña, pero si la vemos al 100%, pues seguimos teniendo una resolución suficiente. O sea que esto en una pantalla, en un proyector, pues seguiría viéndose de un tamaño suficiente. Como decía, cuando cambiamos la resolución de una imagen, normalmente cuando la grabemos, cuando guardemos esa imagen en disco, ocupará menos. Vamos a comprobar que esto es verdad. Para grabar una imagen en GIMP tenemos la opción típica de guardar, pero cuando le damos a guardar, la guarda en un formato propio de GIMP, con una extensión típica de GIMP, que no pasa nada, funciona, está muy bien, pero no todos los programas de ordenador reconocen esa extensión, reconocen ese fichero y serán capaces de utilizarlo. Por ejemplo, pues si la intentamos incrustar en Word de Office o en algún PowerPoint, pues puede que nuestra versión de PowerPoint no sea capaz de abrir una imagen con esa extensión propia de GIMP. Entonces, para meterla en otros medios, en una página web o en un documento de Word, la recomendación es exportarla como un fichero JPG o PNG. Típicamente la fotografía en formato JPG. Entonces vamos a darle a exportar como, que es la que nos permite mandar una imagen con un formato diferente. Elegiríamos aquí la extensión que queremos, o si queremos podemos buscar aquí todas las extensiones que es capaz de manejar este programa, que son muchas, pero en este caso le vamos a dejar la JPG que tiene y le ponemos un nuevo nombre. Le voy a poner un nuevo nombre para que no sobreescriba, para que no modifique la imagen que yo tenía original y podamos comparar una con la otra. Entonces voy a llamarla 00 pequeña.jpg. Le damos al botón de exportar y me aparecerá un pequeño recuadro en el que me indica cuáles son las opciones de exportación para este formato JPG. El formato JPG es un formato de compresión con pérdida que nos permite que el almacenamiento de la imagen ocupe mucho menos. Tiene pérdida, eso quiere decir que si nos pasamos comprimiendo, le bajamos mucho la calidad, ocupará mucho menos la imagen, pero también sufrirá, se degradará, veremos que no se ve correctamente, sino que aparecen una serie de lo que se llaman artefactos, ruidos, que estropean un poco la imagen. Es conveniente cuando estemos grabando como JPG que le demos a este tic de mostrar vista previa en la ventana de la imagen y juguemos con el deslizador de calidad para ver cómo va a disminuir el tamaño del archivo. Ahora mismo me dice que a esta calidad de 90, que en JPG suele ser bastante ya, 90 ocuparía unos 300K. Pues si vamos disminuyendo el deslizador de calidad, pues veremos que cada vez ocuparía menos la imagen cuando grabemos. Si nos pasamos, si bajamos la calidad muchísimo, no sé si lo llegáis a apreciar, pero ya se va viendo cómo la imagen va degenerando por completo. Ya ha llegado a una calidad de 10 que efectivamente ocupa muchísimo menos, solo 47K, pero la imagen ya se ha degradado mucho. En el cielo se ven aquí algunas cosas un poco raras y claro, ya si me paso y lo bajo más, pues realmente la imagen no tiene nada que ver con la original, aunque ocupe mucho menos. Entonces la idea es jugar con una calidad, con un nivel de calidad que me ofrezca suficiente compresión. Por ejemplo, el 75%, pues casi que no se nota apenas nada, ningún artefacto extraño, así que y ocupa bastante poco, 176K. Le voy a dar al botón de exportar y si todo ha ido bien, en la carpeta donde yo lo he grabado, voy a buscarla por aquí, la tengo por aquí. En la carpeta he grabado esta, es la que tenía ahora, 00 pequeña, y una cosa importante es que comparéis que la original, que era esta de aquí, ocupaba 1,3 megas, o sea, unos 1300K, mientras que al haber reducido el tamaño de la imagen de los 5000 y pico que teníamos de ancho a 1500 que le hemos puesto, pues la imagen ahora ocupa 172K, pues casi 10 veces menos, con lo cual se descargaría mucho más rápidamente desde internet, el ordenador tardaría menos en procesarlo, ocupa menos en memoria, en fin, que puede haber muchas ventajas. Ya os digo que esto no lo haríamos, en la disminución de resolución no lo haríamos para imágenes que luego vayan a ir destinadas a una impresión o a un medio de alta calidad, a una revista o a una publicación en la que se vaya a imprimir en alta calidad, y si necesitamos mantener el máximo de resolución posible. Bueno, como todos los programas de ordenador, si hacemos alguna modificación y no estamos contentos con ella, por ejemplo, le hemos cambiado la resolución, pero lo mismo no me gusta, me he pasado, no quería esa resolución exactamente, por supuesto siempre tenemos la opción de en el menú editar deshacer las últimas acciones que hayamos hecho. En este caso sería deshacer, escalar la imagen, y eso, como en casi todos los programas de ordenador, con control Z, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Si yo quiero volver a la resolución original, pulso control Z
y vuelvo a tener la imagen otra vez a toda resolución, como la tenemos aquí. Bueno, pues ya hemos visto cómo podemos cambiar la resolución de una imagen, que es una de las primeras transformaciones que vamos a poder nosotros necesitar. Voy a meterme en algo un poquito más avanzado, volviendo a cambiar la resolución de la imagen. Voy a cambiar la resolución de la imagen, voy a escalarla y voy a poner una resolución más pobre, bastante más pobre, por ejemplo 750 píxeles. Cuando cambiamos la resolución y la vemos al 100% de zoom, pues hay ocasiones en las que la imagen puede verse o puede parecer ligeramente emborronada cuando se cambia la resolución, puede verse no suficientemente nítida. Bueno, el emborronamiento, cuando tenemos algo desenfocado, es imposible corregirlo, no es que este programa no pueda hacerlo, sino que realmente corregirlo correctamente es imposible, pero hay algunos filtros que pueden simular que corregimos un pequeño desenfoque. Y os voy a comentar pues esos filtros donde podéis encontrarlos, y a veces viene muy bien aplicarlos después de haber cambiado la resolución de una imagen. El filtro más típico de intentar enfocar un poquito o perfilar un poco los bordes que aparecen en una imagen, podéis encontrarlo en el menú filtro, donde hay muchísimos filtros distintos. Hay un submenú que se llama realzar, y el que estamos buscando nosotros se llama máscara de desenfoque, que aunque ponga desenfoque, en realidad es una máscara para conseguir enfocar ligeramente una imagen. Bueno, estos filtros nos los presenta en una ventanita como esta de aquí, donde nos aparecen abajo las opciones que tenga nuestro filtro y una previsualización de nuestra imagen aquí más en pequeñito. Y con este botón de vista previa podemos ver cómo queda la imagen original, nos estamos viendo exactamente lo que teníamos, y cuando activamos la vista previa, pues cómo se va a ver después de aplicar el filtro. Este filtro de máscara de desenfoque, los valores que suele traer por defecto suelen ser un poco excesivos y crean unos halos un poco extraños alrededor de los bordes más marcados de la imagen. A mí me gusta normalmente jugar para este pequeño enfoque o ese toquecillo que os digo de perfilado de bordes, utilizar un radio 1 y una cantidad pequeña como esta de aquí de 0,5. Y si cambiamos entre la vista previa y la original, pues podremos ver que efectivamente parece como que la enfoca un poco o perfila un poco algunos de los contornos. Pues es cuestión de jugar con estos valores que tenemos hasta algo que nos guste. A mí me gusta ser discreto con estos valores. Si nos pasamos, si aquí en el radio en vez de 0,5 le ponemos 30 o alguna cosa por el estilo, pues veréis que puede hacer cosas un poco extrañas, cambia los colores del cielo, y ya si le aumentamos la cantidad bastante, pues veréis que empiezan a pasar pues cosas raras. Lo mismo a alguien le gusta este tipo de tratamiento, pero pasan cosas raras, empiezan a salir a los extraños. Si le diéramos a aceptar, pues veis que la ha modificado. A mí personalmente no me gusta, pero este tipo de tratamiento a alguna gente sí le gusta y abusa un poco de él en fotos que podemos encontrar por internet. Yo normalmente a una imagen como esta, después de haberle cambiado la resolución, utilizaría el filtro de máscara de desenfoque con unos valores pequeños, tanto en cantidad como en el radio, y así perfilaría ligeramente la imagen, ¿vale? Ya podría guardarla y seguramente se visualizaría mejor en algún medio, como por ejemplo un proyector o en una página web. Bueno, ese es el primer ejemplo que quería mostraros de cambio de resolución, de una de las transformaciones básicas de la imagen. Vamos a abrir otra imagen que tenemos por aquí, de reencuadre. Esta imagen, bueno, pues presenta un bichito que había en el campo, en un reloj de sol que hay bastante famoso en las afueras de Granada. Vamos a suponer que en un momento dado yo hice la fotografía de este bichito, pero no me preocupé demasiado de centrarlo o de que hubiera demasiado espacio alrededor y demás. Podemos con este programa cambiar el cuadro que hemos hecho nosotros en la imagen. Puedo situar yo la mariquita, eliminar parte de la foto que no me interesen. Eso es típico. Tú echas la foto de un monumento y a la derecha o a la izquierda pues aparecen cosas que no te interesan. Una persona que está por allí paseando y no sirve para nada verla, resta la atención al foco de lo que tú quieras presentar. Bueno, pues ¿cómo podemos eliminar o reencuadrar una foto? Existen múltiples maneras de hacer un reencuadre, de recortar una fotografía. Yo voy a enseñar un par de ellas. La más
una de las más sencillas es también en el menú imagen, igual que teníamos antes, utilizar la opción de tamaño del lienzo. Cuando utilizamos la opción de tamaño del lienzo, veréis que nos aparece otra ventanita de opciones para seleccionar el lienzo. Aquí nos está diciendo el ancho y el alto que tiene nuestra imagen, en este caso 976 por 650 píxeles. Bueno, pues nosotros podríamos decir, no, yo quiero solo un recuadro de unos 500 píxeles de ancho. Voy a pulsar la cadenita para que... la cadenita, voy a darle aquí a reiniciar, hay que pulsarla antes de cambiar aquí el número. Voy a decirle que me da de esos 900 y pico, quiero solo 500 píxeles de ancho. Bueno, pues si os dais cuenta, en la previsualización me aparece como una especie de recuadrito que serían los 500 por 333 píxeles que yo voy a recortar, con los que me voy a mantener, y yo puedo en esta previsualización pequeña mover mi imagen hasta quedarme con el trozo que a mí me interese. Por ejemplo, voy a coger un trozo más pequeño y voy a hacer que la mariquita, en vez de estar completamente centrada, pues esté ligeramente a la derecha y arriba en mi fotograma. Pues yo qué sé, es lo que me interesa. Una vez que esté contento con esta selección, le doy a redimensionar y entonces la imagen se me recorta y solo me quedo con ese trozo. Bueno, pues es una posibilidad para hacer un recorte, pero quizá no sea la más fácil o la más evidente. Voy a darle a Control Z para volver a mi imagen original y vamos a empezar a utilizar una herramienta que es la herramienta de selección, una herramienta de selección de rectángulo en este caso. Si yo quiero recortar un trozo de mi imagen, me voy a la caja de herramientas. Recuerdo que si no la tenéis visible en ventana, podéis crear una caja de herramienta nueva o buscar la que ya tenéis, y pincho esta primera herramienta de selección de rectángulos. Cuando hago clic sobre ella, cuando vaya a mi imagen, el cursor que yo tengo encima de mi imagen cambia para indicarme que estoy con esta herramienta de selección de rectángulos, y simplemente haciendo clic, dejando pulsado el botón sin soltarlo y desplazándome sobre la imagen, pues puedo crear un rectángulo, el que a mí me guste, pues yo que sé, este trocito de aquí. Cuando hago eso, me aparece una selección que se llama, esas selecciones en GIMP utilizan este borde, lo llaman de hormiguitas, ¿no?, que se mueven aquí, blanco y negro, que se va moviendo alrededor del trozo que yo tengo, y me permite, bueno, pues hacer una selección de un trozo de la imagen que yo quiera. Ahora mismo, si yo aplicara un filtro, como por ejemplo el de realzar los bordes que hemos visto antes, o cambiara los colores de la imagen, como veremos un poco más adelante, pues esos cambios que yo haga solo se aplicarán a la selección que yo tenga activa en la imagen, a este trocito de aquí, y el filtro no se aplicaría a las zonas de aquí fuera que no las tengo seleccionadas. En este caso no quiero aplicar un filtro, lo haremos un poquito más adelante, sino que lo que queremos es recortar este trocito nada más. Bueno, pues para recortar este trozo de aquí, que por cierto, con los tiradores estos que tengo en el lateral de la selección, puedo modificarla por si no me gustaba exactamente el trocito que yo había seleccionado. Bueno, pues una vez que tengo ya esta selección hecho, me puedo venir a imagen, a recortar a la selección, y automáticamente me recorta mi imagen y deja solo el trozo que yo he seleccionado, con lo cual si en una foto habíamos sacado cosas de más, o la imagen, o había elementos que nos hacían desviar la atención de lo que realmente nosotros queríamos que se viera en la imagen, pues hacer un recorte de este estilo quizás sea la opción más sencilla. Ya que tenemos, le he dado a Control Z para evitar, para deshacer el cambio del recorte a la selección, vamos a hacer un ejemplito de un filtro. Vamos a aplicar algún filtro para que veáis cómo funciona con esta herramienta de selección, para que veáis que solo se aplica al trozo que nosotros tenemos seleccionado. Da igual un poco el filtro que utilicemos, ya que hemos visto antes cómo intentar enfocar o perfilar un poco una imagen, pues vamos a ver que existe también el filtro de desenfocar, como no podría ser de otra manera. En el menú de filtro, en difuminar, encontramos varias opciones, y el tipo de desenfoque más habitual es el desenfoque gaussiano. Cuando pinchamos en esa opción, como antes, nos aparece un cuadro de previsualización en el que nosotros podemos pues comprobar cómo va a quedar nuestra imagen después de desenfocarla. Con vista previa podemos ver el original, luego podemos ver cómo va a quedar después de aplicar este desenfoque. Con estas opciones de el radio de desenfoque, pues podemos conseguir más o menos desenfoque. Si yo aumento este número del radio del desenfoque a 15, pues la imagen se desenfoca cada vez más.
Le voy a dar a aceptar simplemente por curiosidad a ver qué pasa. Cuando le doy aquí a aceptar, si os dais cuenta, ha aplicado el desenfoque. Voy a poner la imagen al 100% de resolución. Ha aplicado el desenfoque, pero si os dais cuenta está aplicado solo al recuadro que yo tengo señalado. Lo que queda por fuera no se ha desenfocado. Lo que queda por fuera de la selección no se ha desenfocado. Bueno, pues ya sabemos cómo podemos aplicar un recorte, cómo podemos seleccionar un área concreta de nuestra imagen. Bueno, lo hemos hecho con la herramienta de selección de rectángulos, pero existe igualmente una herramienta de selección de elipses, esta de aquí, o incluso de selección libre, en el que no tiene por qué ser una forma regular, sino que podemos hacer clic e ir desplazándolo a mano alzada y hacer una selección con una forma más o menos arbitraria. Sí deciros que hay una opción a la hora de seleccionar los rectángulos y los círculos o las elipses que os puede venir muy bien, que es dentro de las opciones de herramienta. Cuando seleccionamos la herramienta de selección del rectángulo, elegir la proporción de aspecto que yo quiero tener. Si yo quiero hacer un cuadrado, exactamente un cuadrado, no un rectángulo, pues yo puedo intentar así a ojímetro, bueno, esto será un cuadrado o no será un cuadrado. Si yo quiero asegurarme de que esta selección que estoy haciendo es verdaderamente un cuadrado, puedo venir aquí, seleccionar una proporción de aspecto fija, la proporción de aspecto, y aquí abajo decir qué proporción tengo. Pues, por ejemplo, la proporción 1, 1, 1, 2.1 es una proporción cuadrada. Cuando yo intente hacer ahora mi rectángulo, no me deja hacer algo que sea un rectángulo, siempre por narices tiene que ser un cuadrado. Si yo quiero hacer un rectángulo que sea pues 3 unidades de anchura por 2 de altura, pues pongo la proporción 3, 2 y cuando empiece a hacer mi rectángulo, pues él me fijará ya esas proporciones y no podré hacer ningún rectángulo con una proporción distinta. Bueno, pues esto puede venir bien para mantener la relación de aspecto que yo utilice. Un aspecto bastante interesante cuando estamos utilizando fotografías en un documento, pues un documento de texto o algo similar, el mantener la misma relación de aspecto entre las distintas fotografías que ponemos en el documento, o prácticamente la misma relación de aspecto, pues hace que el documento parezca más serio, por decirlo de alguna manera. No parece que sea parche de muchas imágenes cogidas de muchos sitios. Entonces, bueno, un aspecto que se puede tener en cuenta. Voy a cerrar ya esta imagen, que ya hemos jugado con ella lo suficiente, y vamos a seguir viendo otros ejemplos de transformaciones que podemos hacer en nuestra imagen. Voy a abrir esta de giro reencuadre. Vamos a suponer que tenemos esta imagen de aquí, pero el día que la tomamos no estábamos especialmente inspirados cuando hicimos esa fotografía y claramente pues nos salió torcida. La línea de horizonte está completamente torcida y el Mont Saint-Michel sale, bueno, pues parece que le ha tomado la foto un borracho. Todo hay que decirlo, realmente la imagen esta cuando la tomé hace ya unos cuantos años, pues el horizonte sí estaba derecho, pero yo la he torcido a propósito para tener un ejemplo aquí sobre el que trabajar, porque no es raro que tengamos una imagen torcida, ya sea porque la encontramos en internet o ya sea porque cuando estábamos tomando la foto no nos preocupamos de que estuviera suficientemente derecha. Bueno, pues ¿cómo podemos corregir un giro en una imagen, un giro simple? Pues existen varias maneras, como casi todas las cosas que queramos hacer en el GIMP, pero la manera más sencilla es utilizar la herramienta de rotación que está por aquí en nuestra barra de herramientas. A mí me sale representada con un icono, un par de rectángulos y una flechita como que giran ese rectángulo. Si selecciono esa herramienta y me vengo a la imagen, cuando hago clic en la imagen y empiezo a arrastrar el ratón, clic y empiezo a arrastrar, le pone una especie de cuadrícula encima a la imagen, simplemente para que me sea fácil ver todo el giro que yo he hecho y me permite, bueno, pues girarla la cantidad de grados que yo quiera. Si ya supiera cuántos grados necesito, pues puedo ponerlo aquí en este cuadro del ángulo, y si no, pues simplemente rotando la imagen, la roto hasta que yo vea que más o menos el horizonte pues ya está horizontal, hasta que yo vea que la imagen no está rotada. Una vez que esté contento con esa rotación, la terminamos con este botón de rotar y tardará un momento, hará un pequeño cálculo para hacer esa rotación con la máxima calidad posible y ya tendré mi imagen enderezada. Hay varias cosas que corregir todavía en este
en esta imagen, y una de ellas puede ser, bueno, ¿cómo estoy yo seguro de que el horizonte está horizontal? Así lo he hecho a ojo, yo creo que sí, pero tenemos una pequeña opción que os voy a enseñar ahora que nos va a facilitar mucho la vida a la hora de saber si hemos hecho una rotación, todo lo que debíamos hacerla suficientemente bien hecha. Voy a darle control Z para volver a lo de antes y vamos a ver qué pasa cuando pinchamos sobre esta reglilla que tenemos en nuestra ventana principal. Aquí esta regla que marca desde 0 a 700 no sé cuánto, esa regla indica los píxeles, el tamaño, la resolución de la imagen que tenemos. Pues si pinchas en la reglilla y arrastras, aparece una línea que no es una línea que en realidad estemos dibujando, sino que es una marca, una guía que nos puede ser útil a nosotros en el programa. Lo bueno de esta guía es que es completamente horizontal y, por supuesto, si yo lo hago sobre la regla que tenemos a la izquierda, pues puedo sacar una guía totalmente vertical. ¿Y para qué voy a utilizar yo estas dos guías? Pues las voy a utilizar para asegurarme cuando haga la rotación, exactamente igual que cuando he hecho antes, que ahora sí el horizonte se ajusta bastante bien a la línea que yo tengo. Ojo que mi horizonte en realidad está por aquí, ¿vale? Esto es un montículo que tiene una cierta inclinación, pero el horizonte está muy bien por aquí. También con la vertical puedo asegurarme que el pináculo más o menos está ya vertical. Bueno, pues le doy a rotar y ya me he asegurado que he conseguido rotar mi imagen. Dicho eso, voy a eliminar pinchando con la herramienta de selección esta de las flechitas de mover, pues puedo coger las mismas guías que yo había puesto, las puedo sacar de mi imagen si ya no me sirven. Cuando hacemos una rotación de una imagen, nos aparece un efecto que lo mismo no habíais visto hasta ahora, que es que estas esquinas de aquí de la imagen se nos han puesto de un color un poco extraño, un mosaico de cuadritos grises. ¿Qué significan esos cuadritos grises? Significan que ahí no hay información de la imagen. Al rotar la imagen, como ahí no teníamos fotografía, pues no sabe qué hacer. Y en principio lo que ha hecho es ponerle un color transparente. El transparente, como una pantalla de ordenador no se puede representar, pues se utiliza normalmente este tipo de matriz de cuadraditos para decir que esos píxeles ahora mismo son transparentes. Evidentemente una fotografía sí queda muy fea y lo que habría que hacer normalmente sería, o bien si somos capaces, cubrir estas zonas transparentes con colores que de tal manera que no desentonen demasiado con el resto de la imagen, que parezca que hay una cierta continuidad. Luego más adelante veremos cómo podría intentarse hacer eso, aunque no es un trabajo evidente. Y otra posibilidad muchísimo más fácil es, como hicimos con la imagen anterior, un reencuadre. Directamente yo puedo coger mi imagen y decir, bueno, pues voy a eliminar unas pocas partes, voy a cambiar la proporción que teníamos ahí de recuadro, voy a eliminar algunas partes de la imagen para que no aparezcan esos píxeles transparentes. Bueno, pues hago una selección como yo tenía antes del trozo que a mí me gusta de la imagen, recortar a la selección y ya he podido enderezar un poco mi imagen. Seguramente yo también procuraría eliminar un poco más de espacio a la derecha para que estuviera más balanceado, para que el Mont Saint-Michel quedara más en mitad de la imagen, recortar a la selección y ya habría podido enderezar la fotografía que tenía completamente caída. Es una herramienta muy sencilla, la de giro, pero que nos permite corregir este tipo de problemillas, que en las que se ve la imagen caída hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien. Bueno, pues ya hemos cubierto algunas de las herramientas de transformación más básicas que nos permiten cambiar el tamaño de una imagen, cambiar la resolución, recortar un trozo que tenemos, enderezar una imagen, y vamos a ver ahora algunos otros ejemplos también de retoque básico en los que vamos a modificar los colores que tiene nuestra imagen, nuestra fotografía. Para ello vamos a partir de esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí es una foto de un esqueleto de una rana que había en un pequeño museo. En ese museo no se podía utilizar flash ni fuentes de luz externas a la cámara, estaba detrás de una vitrina, costaba trabajo sacar una fotografía muy nítida y bueno, pues salió esta foto. Vale, ahí está la foto, pero probablemente el contraste no es lo suficientemente bueno. Los colores están como apagados, como muy planos. ¿Podemos mejorar la calidad de los colores de la imagen? Pues sí, hay varias herramientas que nos pueden permitir jugar con los colores y mejorar o modificar los mismos. La mayoría de esas herramientas las tenemos bajo el menú Colores y vamos a ver aquí algunas de las herramientas más básicas. Colores,
Bueno, pues dentro de los colores una de las primeras transformaciones que debemos de conocer es la de brillo y contraste. Esto seguramente todo el mundo entiende qué es lo que significa, porque incluso las televisiones nos permiten hacer este tipo de ajustes de brillo y contraste sobre nuestra imagen. Cuando le damos a brillo y contraste nos aparecen estos dos deslizadores, podemos aumentar el brillo de una imagen, eso simplemente aclara una imagen, o se lo podemos disminuir, con lo cual oscurecemos una imagen. Si una imagen nos ha salido oscura, pues la podemos aclarar. Si nos ha salido excesivamente clara, pues la podemos oscurecer un poco. Y además también tenemos un control de contraste que potencia las diferencias entre las intensidades de color que tenemos. Cuando tenemos una foto con poco contraste, en la que no hay colores claramente blancos y claramente negros, muy oscuros, y no hay suficiente contraste entre el color más claro y el color más oscuro, pues podemos intentar aumentar el contraste. Bueno, pues jugando con estos dos controles, aumentando un poco el brillo de la imagen y también el contraste, pues podemos conseguir que la imagen mejore un poco su aspecto, no se vea tan apagada. Si os dais cuenta, jugando aquí con la vista previa, vemos cómo la teníamos al principio y cómo la podemos tener ahora. Bueno, pues es una herramienta que puede resultar interesante. Ya esto va un poco en función del gusto de cada uno. Vamos a dejarlo por aquí con un poco más de brillo y un poquito más de contraste. Otras opciones típicas con las que podemos jugar es con el denominado tono y saturación, sobre todo la saturación. El tono normalmente no nos interesará cambiarlo, bueno, depende de la foto, pero no nos interesará cambiarlo tanto. En la herramienta de tono y saturación es muy interesante que veamos sobre todo la opción de saturación. La saturación es como de brillantes son los colores, como de vivos son los colores. Si nosotros saturamos en esa opción de colores y tono y saturación, si nosotros saturamos mucho la imagen, lo que hacemos es aumentar la viveza de los colores. En esta imagen no se nota demasiado, ha aumentado un poco la viveza, pero quizá no es en la que se pueda notar más, pero sí que podemos comprobar el efecto contrario. ¿Qué pasa cuando bajamos la saturación? Cuando bajamos la saturación no oscurecemos la imagen, sino que lo que hacemos es convertirla cada vez más a tonos de grises, hacia blanco y negro. Le estamos quitando esa viveza a los colores. Bueno, pues esta herramienta puede ser muy útil pues cuando necesitamos recalcar los colores de una imagen, por ejemplo, en imágenes típicas en las que aparecen niños, juguetes o juegos, pues se suelen resaltar la saturación de los colores para que los globos, los juguetes, pues los colores llamativos que tienen, esos rojos, azules, verdes, pues brillen mucho. Sin embargo, en otro tipo de fotografía, por ejemplo, en una fotografía de un edificio o cuando queremos dar un ambiente un poco más nostálgico a una foto o más otoñal, pues en muchas ocasiones se le baja la saturación. No hace falta llegar completamente a blanco y negro, simplemente la podemos bajar un poco para que los colores no sean tan brillantes. Esto nuevamente un poco cada uno a su gusto. Con respecto a la luminosidad es similar a aumentarle el brillo que habíamos visto antes o disminuírselo, y esto del tono es difícil de manejar correctamente. Básicamente lo que nos hace es cambiarnos la paleta de colores básica que tenemos. Si en esta imagen ahora mismo los colores que tiene son un rojo de fondo y amarillento para lo que es el esqueleto de la rana, pues cambiando el tono conseguimos ponerlo un poco más verdoso, o un poco más azulado o más violeta. Bueno, este tipo de cambio del tono no suele ser muy útil, salvo que queramos algún efecto particular de, no sé, un poco psicodélico o cambiar la visualización de los colores. Normalmente para fotografías de monumentos y similares no tiene mucho sentido porque cambias completamente el aspecto de la imagen, pero que sepáis que este filtro está por aquí. Podemos colorear la imagen tirando hacia un tono más verdoso, un tono más azulado, un tono más rojizo con este deslizador. Bueno, pues esa es otra posibilidad de cambio, el de la saturación. El de cambio de colores es muy típico tocarle a la saturación. En realidad, aparte del brillo, contraste y la saturación, hay algunas herramientas un poquito más sofisticadas que nos permiten jugar con la luminosidad y los colores de nuestra imagen. Una de ellas es los niveles. Los niveles nos presentan un histograma
como este de aquí, un gráfico de histograma, esta opción de niveles, en los que a la izquierda tenemos un conteo de los píxeles que son completamente oscuros, completamente negros. Por aquí estaría el conteo de píxeles en esta imagen que son completamente negros. Y a la derecha del todo, en este histograma, pues se nos muestra un conteo de todos los píxeles que son completamente claros, completamente blancos. En esta imagen, pues tenemos, al ver el histograma, pues nos damos cuenta de que fundamentalmente hay una gran cantidad de píxeles que están en esta zona de grises, de luminosidad. Bueno, de hecho, la imagen tal y como está ahora es una imagen más o menos oscura, y simplemente viendo el histograma, pues podríamos decir que efectivamente parece que es una imagen oscura en la que hay algunas partes que son más claras, que serían las del esqueleto de la rana. Bueno, pues con esta herramienta de los niveles, de modificar el histograma, podemos hacer una compresión o un estiramiento de nuestro histograma y cambiar consecuentemente los colores de la imagen. Si yo, por ejemplo, me voy al tirador, al triangulito este de negros que tenemos aquí, y lo voy deslizando hacia la derecha, lo que le estamos diciendo al programa es que queremos que los colores que están en esta parte del histograma, que empezaban aquí, estos colores que tendrían esta intensidad, se conviertan en el color más oscuro, totalmente en negro. Por lo tanto, cuando yo tiro del histograma, de este tirador de la derecha o de la izquierda hacia la derecha, pues la imagen se me oscurece. Igualmente, si cojo el tirador de la derecha y lo deslizo un poco hacia la izquierda, pues estoy convirtiendo los colores que antes eran de un gris como este que estoy señalando, los estoy convirtiendo totalmente en blanco. Entonces con esto también consigo estirar un poco la imagen y puedo en un momento dado pues resaltar los colores que antes estaban más apagados. Como en la imagen no tenía apenas blanco, aquí no había casi ningún píxel blanco, al desplazarlo para acá voy a estirar mi histograma y voy a tener más blanco. Es curioso, vamos a darle a aceptar y vamos a volver a entrar en la misma herramienta de colores y niveles, y podréis ver que lo que ha hecho efectivamente es estirar el histograma. Lo que antes estaba concentrado en una zona pequeña aquí del histograma, pues ya se reparte entre la zona más oscura hasta la zona más amplia. Bueno, pues esta herramienta de histograma se suele utilizar bastante para mejorar el rango dinámico de la imagen que nosotros teníamos. Si yo vuelvo a esta original, el rango dinámico de mi imagen, las diferencias máximas entre los colores más oscuros y los colores más claros, pues era relativamente poca, solo iba desde aquí hasta aquí. Teníamos unos cuantos cientos solo ciento y pico tonos de gris que estábamos utilizando. Pues yo aquí, al modificar este histograma y estirarlo un poco, pues consigo mejorar un poco el rango dinámico de la imagen. Ya la diferencia entre el color más oscuro y el color más claro es más palpable en nuestra imagen. Además de... Vale, vamos a dejar ya esta imagen, vamos a seguir con alguna herramienta de colores, pero sobre otra imagen distinta, esta de aquí. Bueno, esta imagen la he puesto más bien como ejemplo, no para jugar tanto con ella, sino como una imagen de ejemplo en la que se aplicaron algunos de los filtros que os he comentado antes. Esta es una fotografía de una iglesia de aquí de Granada, en la que, bueno, pues dio la casualidad ese día que se habían formado unas nubes lenticulares. En realidad estas nubes están sobre Sierra Nevada, que está detrás de esta iglesia, y este tipo de formaciones, bueno, no se ven todos los días en Granada, pero tampoco son tan extrañas, ¿no? Aparecen con cierta regularidad debido a los vientos que soplan por encima de la sierra y moldean las nubes con esta forma tan curiosa que parecen casi platillos volantes. Bueno, pues en esta imagen quería comentar que fue una de las imágenes en las que yo tuve que toquetear más el tema de los colores, porque esta imagen está tomada totalmente al atardecer, el sol se estaba poniendo totalmente y había unas luces absolutamente naranjas y rojas por toda la imagen. La iglesia se veía naranja, pero naranja muy chillón, y las nubes también tenían un toque muy chillón a naranja. Entonces en esta imagen tuve que utilizar, no me interesaba que se viera tan chillón, porque simplemente creía que desviaba totalmente la atención esos colores a lo que yo quería que se viera, que eran las nubes sobre la iglesia. Entonces tuve que jugar un poco con la saturación, tuve que disminuirle la saturación, no me la llevé hasta blanco y negro, no es una imagen de blanco y negro, pero sí es verdad que le eliminé gran parte de la información del color para evitar que se viera tan brillante. Bueno, esos colores ya se han perdido un poco, pero jugando con la saturación y aumentándola podéis ver
cómo va aumentando ese tono anaranjado, y si la repito varias veces, esto de la saturación, aunque se va a empezar a ver mal, pues os voy simplemente para que veáis, pues la imagen original se veía más o menos así, ¿vale? No bueno, las nubes no estaban tan blancas, pero para que veáis el tono de naranja que tenía en aquel momento. Esto era lo que yo veía en la realidad, me parecía excesivo, me daba la sensación de que las nubes bueno, que el tono naranja era lo que se llevaba el protagonismo de la imagen, y entonces pues jugué con la saturación para traerlo hasta aquí, hasta estos colores que a mí me gustaban más. Y también vamos a jugar con la imagen original que teníamos. Archivo, abrir esta de aquí, de la catedral, que muestra otro de los problemas de colores con los que probablemente nos vamos a encontrar cuando tomemos una fotografía. Las fotografías que se toman al mediodía o en las horas centrales del día, pues en muchas ocasiones pueden presentar contrastes de luminosidad muy grandes, como este de aquí. Si os dais cuenta, tanto la catedral como esta parte baja de aquí del edificio están en sombra, le da la sombra de otro edificio, o simplemente el sol estaba por detrás, y se ve muy oscuro, mientras que esta parte de aquí del edificio le daba la luz directa del sol, era un día completamente despejado y se ve bastante más clarita y más brillante. Y a mí me hubiera gustado que más o menos toda la imagen tuviera una intensidad de color homogénea, pues parecida a esta de aquí, esta parte de la catedral que sí está iluminada, o esta parte del edificio que sí está iluminada. Pero claro, la hora del día en la que fui a echar esa foto, pues no era la más adecuada. Esto lo comento porque a veces merece la pena estudiar a la hora que vamos a fotografiar un monumento. No es lo mismo hacerlo por la mañana que al mediodía, que por la tarde, que un día despejado o que un día nublado. Los días nublados suelen ser días muy buenos porque la luz que hay es bastante homogénea y las sombras no son muy duras. Pero vamos a suponer que yo este día no tenía otra opción, tenía que echar la foto, tenía que ser a esa hora, y me he encontrado con esto de aquí. Pues obviamente sacar detalles de aquí, pues la imagen cuesta un poquito de trabajo. Yo podría estar tentado a utilizar alguna de las herramientas que os he dicho, por ejemplo, de aumento del brillo. Vamos a aumentarle el brillo a la imagen. Le puedo aumentar el brillo para intentar aclarar la parte de la catedral. Le aumento el brillo, también le aumento el contraste, y le aumento un poco el brillo para que se vea un poco más claro, pero el problema es que esta herramienta funciona sobre toda la imagen, y entonces es verdad que yo estoy aumentando el brillo y el contraste y puedo quizá ver algún detalle más que antes no veía en la catedral o en esta parte del edificio, pero la parte clara del edificio que sí estaba iluminada, pues también se está aclarando y además ya se está quedando completamente blanca. Estoy perdiendo ahora detalle, estoy ganando detalle en la zona que estaba oscura, pero lo estoy perdiendo en la zona que estaba clara. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues hay varias maneras. Una de ellas, que sería la más trabajosa y la que probablemente tampoco consiga unos resultados muy buenos, salvo que sean muy finos trabajando, sería hacer una selección de la parte que yo quiero aclarar. Pues elijo la herramienta de selección a mano alzada y me tendría que poner a dibujar aquí con mi zoom y con mucho tino. Tendría que empezar a seleccionar las partes oscuras de la imagen, lo cual es una lata. Yo lo voy a hacer muy a lo bruto aquí, no voy a prestar mucha atención a estar seleccionando con mucho detalle la zona, pero esto se podría hacer con muchísimo más cuidado. Selecciono toda esta zona de aquí y entonces podría aplicar mi herramienta de colores. Yo puedo venir ahora a brillo y aumentar el brillo, y solo se aumentará en la zona iluminada. En la zona seleccionada. Y la zona esta de aquí que teníamos iluminada, como está fuera de la selección, pues no cambia su brillo. Esto es una opción. Lo podemos hacer, pero normalmente si lo hacemos así, salvo que tengamos cuidado y hagamos otros truquillos con la selección que no vamos a cubrir en este curso o en este pequeño taller, pues probablemente una vez que hayamos acabado y le demos a aceptar, me gusta cómo está aquí, claro, esto y esto también me gusta más cómo ha quedado, y tal, le damos a aceptar. En cuanto eliminemos la selección, seleccionar nada para que nos quite toda la selección, pues nos vamos a dar cuenta de que hemos hecho un parchazo. En muchos sitios como aquí se nota un corte muy evidente, se nota un corte bastante evidente de las zonas que yo he seleccionado y he aclarado, sobre todo aquí en el cielo. Tendría que haberlo seleccionado con muchísimo tino, y sobre todo en cuanto vas con un poco de zoom, pues se ve mucho estos cambios de contraste aquí, estos cortes, se ve que yo había hecho una selección. Bueno, esto es una posibilidad, pero es muy tediosa porque hacer esa selección bien pues lleva un cierto tiempo. Y además hay una herramienta mucho más potente de modificación de nuestro histograma,
que es la herramienta de curvas que nos va a permitir solucionar, al menos en parte, este tipo de problemas. Si nos venimos a colores, podemos ver que tenemos una herramienta aquí que se llama curvas, y se nos vuelve a presentar una pantalla con opciones en la que se nos representa el histograma, igual que teníamos antes en la foto de la rana, un histograma, pues aquí vemos el mismo histograma, pero de esta fotografía. Nada más que viendo el histograma ya podemos saber que es una foto oscura, que es una foto con una gran predominancia oscura. Toda esta parte del histograma corresponde a toda la zona que tenemos en sombra en nuestra imagen. Hay también una zona más o menos clara y con unos picos muy claros, que probablemente este pico de aquí sea la zona blanca más iluminada de esta fachada, y otra zona de tonos medios que será probablemente el cielo, que corresponderán a estos de aquí. Esta herramienta lo que nos permite, bueno, dentro de este histograma se nos ha representado una curva, en este caso es una recta, y lo que permite esta herramienta es modificar el histograma de la siguiente manera. Los colores cuya intensidad están aquí abajo, pues en este caso aquí, si estuviéramos muy a la izquierda, serían los más oscuros, y los más claros los va a transformar en los colores que tenemos en esta parte, en esta escala de la izquierda, subiendo hasta la recta. Desde este color subimos hasta aquí y venimos hasta aquí. Como ahora mismo tenemos una recta con una pendiente 1, porque desde el 1 vamos al 1, desde 0 vamos al 0, pues la imagen no se modifica, pero yo puedo hacer clic y modificar los colores de mi imagen. Cuando yo tiro de la curva hacia arriba, veis que se están cambiando los colores de la imagen, y yo podría, por ejemplo, hacer una modificación de colores solo para las partes oscuras de la imagen. Si yo modifico esta curva así, la parte de colores medios se quedan tal cual, la parte de colores claros se quedan tal cual, o sea que las partes más iluminadas y las partes del cielo no se modifican, y sin embargo la parte baja del histograma, los colores más oscuros, pues estos que eran muy oscuros, se van a transformar en unos un poquito más claros. Si comprobamos, cuando hacemos así, con la vista previa, nos damos cuenta de que efectivamente estamos tocando los colores solo en la parte más oscura de la imagen, pero la parte clara la estamos dejando inalterada o prácticamente inalterada. Es una modificación selectiva de los colores que nosotros tenemos. Bueno, pues podemos jugar con esta herramienta para aclarar o oscurecer algunas zonas de la imagen, solo las más claras o las más oscuras. Ya os digo que este es un problema típico que suele pasar en muchas ocasiones cuando estamos haciendo fotos al aire libre. El cielo suele brillar mucho de día, suele salir excesivamente claro, el suelo, porque está en sombra, pues suele salir muy oscuro. Bueno, pues si nos pasa eso, si nos sale una imagen como en esta, en la que las partes en sombra se ven demasiado oscuras, podemos modificar el histograma de esta manera. Y si fuera al contrario, que el cielo estaba demasiado claro pero el suelo correctamente expuesto, pues lo que podríamos hacer es modificar la curva, los colores más claros, y disminuirlo un poco. De hecho, vamos a hacer una prueba en esta imagen a modificar las dos cosas. Yo puedo incrementar los colores más oscuros y decrementar los colores más claros, con lo cual, bueno, pues estoy aclarando las zonas que no se veían, y las zonas que estaban muy iluminadas de aquí de esta fachada, pues le estoy bajando un poquito la intensidad. Bueno, pues es cuestión de jugar un poco con cuidado con esta herramienta de curva para mejorar un poco la visualización de nuestra imagen. Por supuesto, como casi todas las herramientas en GIMP, si nos pasamos, los resultados que podemos tener son absolutamente psicodélicos. Si hacemos una transformación de este estilo, pues los resultados son pues ridículos. Lo mismo a alguien le gusta este efecto, pero probablemente no sea muy útil. Bueno, pues con esto hemos cubierto ya una serie de herramientas básicas para la corrección de la luminosidad, del brillo, de los colores de nuestra imagen, también para el recorte y reencuadre de imágenes. Y el último tipo de herramientas que quiero enseñaros son las de clonado. A mí estas herramientas, sinceramente, no me gusta demasiado utilizarlas, porque considero que son una manera de trucar las imágenes, son una manera de modificar las imágenes, pero bueno, son herramientas que se utilizan muchísimo. Si nos vamos a fotografía de moda, las portadas de las revistas y tal, se hinchan de hacer este tipo de efectos como estamos haciendo, como vamos a ver a continuación. Y en otras publicaciones pues también, y en algunos casos, bueno, pues este tipo de modificaciones ha llevado a problemas más o menos graves.
Es verdad que a mí no me gustan estas herramientas porque igual que cambiar un poco la intensidad luminosa de la foto no me parece terrible, porque simplemente es bueno, que la imagen no estaba bien expuesta, la corrijo un poco para que se vea mejor, pero lo que es la realidad que está ahí plasmada cambia relativamente poco. Pero con estas herramientas que vamos a ver ahora, pues sí modificamos claramente una imagen y podemos añadir o quitar cosas que no estaban en una imagen. Es una alteración que a mí no me suele gustar, pero que en algunas ocasiones podríamos no tener más remedio si no quisiéramos que la imagen quedase extraña. Vamos a suponer que esta fotografía de aquí, que está tomada en Corea, yo en realidad no la hubiera hecho, sino que me la hubiera encontrado en internet y a mí me gusta la fotografía y quiero utilizarla para algo en concreto, pero la imagen, por algún motivo que no viene a cuento, tiene una mancha. Pues yo qué sé, la persona que hizo esa fotografía le añadió una mancha o le puso aquí un letrero y le puso unas letras, aquí estuve yo, o cualquier otra cosa. El caso es que la imagen queda completamente feísima con esta mancha que tenemos en mitad. ¿Podría yo corregirla? ¿Podría yo eliminar esta mancha que no se viera? Bueno, pues una de las maneras posibles sería intentar pintar encima pues con un color que se parezca al que tenemos alrededor para intentar disimular la mancha. Y eso sería la primera aproximación que utilizaría pues cualquiera que no, pues alguien que se quiera enfrentar a este problema. ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros en GIMP para pintar encima de una imagen? Pues vamos a utilizar dos herramientas. La primera es la del cuentagotas. Esta herramienta de cuentagotas o recoge color lo que nos permite es elegir un color de los que tenemos en la pantalla. Como yo quiero disimular un poco el parche este rojo que hay aquí, que no se note ese parche absolutamente horrible, pues voy a elegir uno de los verdes, voy a hacer clic sobre algún píxel cercano de los verdes. Cuando utilizo el cuentagotas, aquí en la barra de herramientas se me pone como color de frente, como color de la herramienta que yo vaya a utilizar ahora, pues este verde de aquí. Y ya podría utilizar alguna herramienta que me permita pintar encima de la imagen. Por ejemplo, el lápiz. El lápiz sirve para pintar. Cuando elegimos la herramienta del lápiz se me pone una especie de circulillo que sería cómo de gordo va a ser el lápiz que yo tengo ahí y podría intentar pintar encima. Hay otra herramienta que se parece, que es la de pincel, que más o menos es lo mismo, pero si os dais cuenta no tiene los bordes tan cortantes como el lápiz. El lápiz es como si fuera un lápiz afilado y el pincel, bueno, pues tiene una especie de degradado. Entonces, bueno, pues si yo quisiera intentar tapar esa mancha roja, pues podría hacer este parche de aquí, ir pintando con mi pincelillo e intentar disimular la imagen, el color que yo tengo. Pero cualquiera que intente hacer esto, pues se dará cuenta de que esto es un parchazo, una chapuza vista. Vamos a quitarle la ampliación y se nota claramente que aquí hay un parche absolutamente horroroso. Quizá no es tan cantoso como la mancha roja que teníamos antes, pero desde luego parece que estamos intentando ocultar algo y lo mismo es casi peor hacer esto que otra cosa. Sin embargo, voy a deshacer para volver a la mancha roja que tenía originalmente. Vale, pero sin embargo voy a ampliar otra vez un poco de zoom para verlo un poquito mejor. Vale, sin embargo GIMP posee una serie de herramientas que nos permiten hacer este tipo de ocultaciones o modificar un poco la imagen sin que se note tanto. Y sabiendo utilizarlas se pueden conseguir resultados muy buenos. No digo que indetectables, pero sí bastante más difíciles de detectar. El problema de pintar aquí a mano es que esta parte de nenúfares, pues evidentemente tiene una textura muy característica que pintando con el pincel es muy difícil de simular. Alguien que fuera un máquina, y hay gente que es capaz de hacerlo, cogería un pincel muy fino de aquí, cambiaría el tamaño del pincel y se pondría a pintar cada uno de los nenúfares que cree que están allí y seguramente conseguiría un resultado muy bueno. Pero evidentemente eso es un trabajo difícil, arduo, hay que saber hacerlo y le vamos a dedicar demasiado tiempo. Sin embargo, hay una herramienta que es estupenda para este tipo de cosas, que es la herramienta de clonar. La herramienta de clonar a mí me sale con un icono que parece el típico sello de estampar, de hacer pum, de un matasellos, y es una herramienta que funciona en dos pasos distintos. No podemos ponernos a pintar directamente con ella, sino que el primer paso es seleccionar, de hecho me lo está poniendo aquí en la ventana, dice pulse control para fijar el origen de clonado. Entonces la idea es que yo me voy a situar en una zona cercana a donde quiero rellenar aquí para disimular este parche con la textura que yo quiero poner aquí cerca. Entonces me voy a venir a esta zona cercana de aquí, de los nenúfares, pulso la tecla control, hago clic y una vez que yo he hecho eso me deja como un circulito ahí diciendo de ahí es de donde tú vas a clonar. Y ahora si os fijáis abajo ha cambiado el mensaje y me dice pulse clonar
bueno, básicamente que ya hagamos clic para empezar con el clonado. Esto es más fácil hacerlo que explicarlo. Ahora va a funcionar el clonado de una manera muy similar a como funcionaba el lápiz, pero no vamos a pintar con un color fijo, sino que estamos pintando, no sé si veis que se desplaza el circulito de la derecha, con la textura que teníamos seleccionada previamente. Con lo cual, bueno, pues estamos haciendo un parche, pero con textura. Y se nota muchísimo menos el parche. Ojo, no es indetectable. Alguien que se dedique a fotografía forense se va a dar cuenta de que aquí hemos clonado con lo que había por aquí. Pero la verdad es que cuando le quita el zoom, pues ha quedado de una manera muchísimo más natural. Casi nadie probablemente sospecharía que aquí había una mancha. Hay que ponerse y fijarse mucho para darse cuenta que aquí hemos hecho ese clonado. Bueno, pues en algún retoque, en alguna imagen en la que hay un cartel que queráis quitar, podéis intentar jugar con esta herramienta de clonado. Ojo que el clonado también sirve para duplicar objetos. Por ejemplo, si me vengo a esta zona de aquí, donde hay una serie de nenúfares en el agua, vamos a suponer que yo quiero duplicar este nenúfar. Pues lo puedo hacer de manera más o menos sencilla. Me vengo aquí, pulso control y hago clic como origen de clonado el propio nenúfar y me voy a una zona cercana y pinto con esa textura. Pues estoy clonando el nenúfar y pues ya tengo dos nenúfares en mi imagen y no se nota demasiado que he hecho la trampa. Hombre, se nota en el sentido de que es muy difícil es que en la naturaleza haya dos nenúfares tan exactamente iguales porque son una copia píxel a píxel, pero como veis se pueden duplicar objetos sin demasiada complicación. Ojo, porque siempre hay que hacerlo en zonas donde la textura de fondo se parezca. Si yo quiero duplicar este nenúfar y ponerlo aquí, no me va a funcionar bien. Fijaos qué es lo que pasa. Me vengo a esta zona de aquí, el origen de clonado ya lo tengo en el nenúfar e intento pintar aquí. Lo intento pintar, va saliendo mi nenúfar, pero obviamente no va a funcionar bien. ¿Por qué no va a funcionar bien? Porque el color de fondo del agua aquí es muchísimo más claro que aquí y se nota el parche mucho, pero en zonas cercanas funciona. ¿Para qué lo utiliza muchísimo esta gente? Como ya os digo, en fotografía de moda se usa muchísimo. Las modelos y los modelos que salen en las revistas son personas y tienen granos, tienen arrugas y ese tipo de cosas. Bueno, pues con esto del clonado es muy fácil clonar una parte de la piel que no tenga imperfecciones, lunares ni nada, sobre la zona justo donde ese día teníamos el granito molesto o lo que nos pasara por ahí. Bueno, pues esta herramienta de clonado la podríamos utilizar, por ejemplo, no sé si recordáis uno de los ejemplos primeros que hicimos, en los que giramos la imagen del Mont Saint-Michel y se nos quedaron unas zonas en la esquina que tenían píxeles transparentes, no tenían color porque allí no había imagen antes de rotarlo. Bueno, pues con esta herramienta de clonado podríamos intentar rellenar esas zonas. No es fácil, pero se puede hacer. En fin, simplemente que la uséis con mesura sobre las imágenes que tengáis, porque ya os digo que con esto podemos alterar muy mucho el aspecto de una fotografía y probablemente para un paseo matemático tampoco sea lo más correcto alterar las figuras arquitectónicas que queremos estudiar, pero si hay un cartelón delante o algo que necesitamos eliminar porque distrae la atención, pues que sepáis que tenéis esta herramienta a vuestra disposición. En realidad GIMP ofrece muchísimas más herramientas que las que yo he podido presentaros en este ratito, pero no da lugar a verlas todas. Sí os recomiendo que busquéis porque hay muchísimos tutoriales de GIMP por ahí, incluso en algunas ocasiones para otros programas hay tutoriales de Photoshop y tal, y la mayoría de ellos son extrapolables o se pueden hacer también con GIMP. Es verdad que las opciones nunca van a estar en el mismo menú, en el mismo sitio, pero la inmensa mayoría de las cosas que se pueden hacer con cualquier programa de retoque fotográfico lo podemos hacer con otro. Entonces yo os recomiendo que si algún día queréis algún efecto que no sabéis cómo se podría hacer, pues yo que sé, quiero que una foto parezca color sepia o quiero hacer no sé qué efecto con GIMP, pues busquéis porque probablemente encontréis ya tutoriales donde os expliquen cómo podéis realizarlo. Y bueno, espero que os sean de utilidad estos consejillos y estas herramientas que os he contado para que podáis crear una fotografía estupenda sobre la que trabajar vuestros paseos matemáticos.